Quien como Dios, nadie como Dios. Un saludo en el Señor. Bueno, hoy vamos al día 17 de nuestra consagración y el tema que vamos a ver es José Castizo. Antes de eso, pues bueno, vamos a entrar sobre todo en el corazón de San José. Vamos a pedirle a San José que venga este momento, que sea él el custodio sobre todo de esta clase y sobre todo la virtud tan grande que él hoy nos quiere ofrecer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, queremos pedirte que vengas a hacerte presente en este momento, que vengas a acompañarnos en este día de consagración, que seas tú, San José, quien nos siga puliendo, quien siga moldeando nuestro corazón, quien siga tallando nuestro corazón, como tú fuiste ese humilde carpintero, como tú tallaste muchas almas a lo largo de tu vida y sobre todo también tallaste el corazón de la Virgen María y de Jesús. Te queremos pedir que seas tú ese papá quien venga a acompañarnos, que sea ese papá quien venga a custodiarnos y sobre todo también que no importa la tribulación, los momentos o los problemas, las dificultades, carencias emocionales, económicas, afectivas que estemos pasando, que sea San José quien venga a suplir cada una de esas carencias y sobre todo nos regale esa paz que nuestro corazón necesita para seguirnos formando, que quizá ninguna dificultad nos desaliente para terminar y dar por finalizada esta consagración, porque realmente los frutos que Él nos quiere ofrecer realmente son impresionantes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía, este día vamos a hablar acerca de la castidad, sobre todo. Creo que realmente la castidad es algo impresionante, es una virtud sumamente grande y también es una virtud que hoy en día ya no se habla de la castidad, que hoy en día está mal vista la castidad. Si uno dice yo vivo castidad con mi pareja, con mi enamorado, o yo vivo castidad en mi matrimonio, todo el mundo se asombra, todo el mundo se admira, pero ¿por qué es este asombro o esta admiración sobre todo en la sociedad? Porque no se habla. Entonces, como no se habla, entonces muchas las veces incluso se convierte como en un tabú. O sea, ya hablar de eso es de una persona de hace muchísimos años. Entonces, claro, si realmente hoy en día hablásemos de castidad, viviésemos esa castidad, si realmente exhortáramos acerca de la castidad, creo que para todo el mundo, incluso para las jóvenes, sería más fácil como el saber que existe algo más allá de la impureza, porque a ellos lo único que se les enseña, y hoy en día los padres incluso dicen como, bueno, tienes que disfrutar, eres joven, disfruta, y son incluso los mismos padres que a sus hijos les dan anticonceptivos o les animan a que se cuiden porque eres muy joven, no puedes arruinar tu vida y muchas cosas más. Entonces realmente es un tema que ya digo, hoy en día no se habla, mucho menos se vive. Ya la sociedad por tantas ideologías, como decía yo, la religión también se ha visto como muy dispersa en muchos sentidos al existir muchísimas religiones, que o sea, ya incluso nosotros como católicos, o sea, ya no somos ni bien vistos, o sea, todo el mundo es como que, ay, no, es que tú eres de la iglesia, pasas solo orando, pasas solo rezando, tu iglesia. Tu secta, incluso muchas de las veces a nosotros nos han dicho que somos una secta y eso es impresionante porque incluso así como esta virtud tan grande que es la pureza, realmente es que la religión también está ya desvalorada por completo, que ya ninguna de las dos se sostiene, es decir, que no hay religión, no se viven virtudes que realmente deberían vivirse y sobre todo uno no se da cuenta de que esta virtud, sobre todo la de la castidad, es importante porque sobre todo cuida el alma a uno. Esta virtud no es como que, bueno, vivo en castidad y ya está, y bueno, a saber qué frutos me dan, no. Es que esta virtud ordena absolutamente el resto o sea, como que esa es la cabeza del resto de virtudes que le siguen sobre todo. Entonces, claro, es impresionante porque cuando yo preparaba este tema era como, wow, o sea, qué increíble, o sea, San José destacó por eso. Y muchos santos, como yo decía, a lo largo de su vida, tomaron a San José como ese padre, como ese pilar, porque él fue uno
de los padres, de los primeros padres que vivió esta virtud tan grande. Y sobre todo es impresionante el saber que él lo vivió con la madre de Dios, o sea, con la madre de Jesús, también es impresionante. Yo recuerdo que cuando yo les envié, y para los que pudieron escuchar la reflexión de María Valtorta, es impresionante ese momento en que dos almas se encuentran y yo, como les decía, tienen algo en común esas dos almas. Al principio los dos son como muy temerosos, como muy, pues incluso ahí a uno le lleva y le da la imaginación, le hace volar como la creatividad, la imaginación, cuando dice, no, es que la Virgen María estuvo como muy tímida, tenía sus mejillas estaba ya como roja de vergüenza, o sea, qué vergüenza, lo estoy conociendo, o sea, como cuando uno ve a un chico por primera vez, por decir así. Entonces ella también se encontraba como en ese punto. Entonces, claro, en ese momento, lo que realmente, eso es algo impresionante, porque realmente desde la eternidad Dios había pensado ya en esta pareja, sobre todo para que sean los padres de Jesús. Pero entonces es impresionante que el Señor también los une. Entonces, claro, cuando San José le dice, pero María, hay algo que yo he entregado, que es mi castidad, se la he entregado a Dios. Entonces ahí es donde que la Virgen María es como que ella se exalta también de emoción al decir como, bueno, o sea, este hombre ha entregado su castidad, al igual que yo entregué mi castidad a Dios. Entonces los dos somos castos y vamos a vivir un matrimonio casto como realmente debe de ser un matrimonio casto. Entonces es impresionante. Yo me imagino ese momento, o cuando, por ejemplo, uno conoce a un chico, conoce una pareja, un chico, lo que sea, y empiezan a hablar de muchas cosas, pero se dan cuenta que tienen como muchas cosas, sobre todo de cara a Dios, que son en común. Por ejemplo, que él vaya a Eucaristía, o por decir que esté, yo que sé, en algún grupo, o que esté dentro de mi mismo grupo. O sea, a uno le llega como a llamar muchísimo la atención. Entonces, claro, es impresionante, o sea, como el hecho de que la castidad y sobre todo la pureza en las parejas, en los noviazgos, también se ve experimentada de esta manera, se ve experimentada de esta forma. Y muchos dirán, pero no, es que claro, la Iglesia Católica está prohibiendo muchas cosas, y porque no podemos disfrutar, porque no podemos vivir o tener pues un noviazgo desordenado, un noviazgo como el resto del mundo, si no pasa absolutamente nada. Porque hay muchas infidelidades hoy en día, porque hoy en día hay muchas traiciones, porque hoy en día hay muchos corazones rotos. ¿Por qué? Porque nadie le enseña que realmente se debe guardar uno para su pareja, porque realmente nadie nos enseña o nos dice que, qué es lo que nosotros debemos anhelar. Pero claro, entonces ahora haciendo la consagración nosotros ya sabemos a dónde anhelamos, a dónde marca nuestro corazón, a dónde marca sobre todo nuestra vista. Yo como les decía, grábense en el corazón realmente que de ahora en adelante la pareja que cada uno escoja, oh bendito sea Dios, si esa no es su vocación el matrimonio y es otra vocación diferente, San José también sabrá consolar ese corazón y sabrá dar a ese corazón esa seguridad de decir, debes estar donde tienes que estar. Entonces por eso yo les decía, pidamos a San José que él sea ese guardián y custodio de nuestro corazón y que él ponga en nuestro camino, en el caso de los chicos, pues otra Virgen María, o en nuestro caso, pues que realmente ponga un verdadero San José, lo que realmente nuestra alma necesita para no estar hiriéndonos. Y después de Dios, nadie como María. Dice, en la letanía de Loreto, María es llamada Madre Castísima. En la letanía de San José, nuestro Padre Espiritual también es llamado Castísimo. Ningún otro santo puede ser invocado como Castísimo, Justísimo, Prudentísimo, Valientísimo, Obedientísimo, Fidelísimo o cualquier otra virtud. Tanto María como San José comparten estas cualidades superlativas, en parte porque sus corazones conyugales son uno solo. Claro, ellos al ser un matrimonio también miremos como lo impresionante o el sacramento, o sea, la gracia impresionante del sacramento del matrimonio. Ellos ya son un solo corazón. Hoy en día la gente o los jóvenes dicen, pues no, es que no me quiero casar con esta persona. O realmente es que si yo me caso, yo sé que me voy a atar para esta persona toda la vida. Pero es que no lo miramos desde otro punto y decimos, o sea, qué hermoso poder compartir mi vida con una sola persona. Qué hermoso poder compartir mi vida con esta persona el resto de mi vida. Entonces, realmente cuando uno logra tener los ojos en Dios, realmente a uno no tiene cabida en el corazón de decir, pues bueno, no, yo voy a seguir buscando, yo voy a seguir pues mirando qué pareja para mí es la adecuada. Es decir, bueno, no funcionó con este, bueno, intento con el otro, intento con el otro, intento con el otro. Realmente cuando uno logra poner los ojos en Dios, primero sabe esperar y confiar en lo que Dios aún lo va a mandar. Es verdad que uno, y hablo también por experiencia, que a veces llega a la desesperación de decir, Dios mío, o sea,
esto merezco, no merezco, esto me corresponde o no me corresponde. Porque todos los caminos siempre tendrán como algo de inquietud, o sea, una incertidumbre, por decirlo así. Entonces, claro, el hecho de que uno sepa esperar, sobre todo para esperar en Dios. Uno no puede esperar porque sí y ya está, no. Cuando uno aprende a esperar en Dios y sobre todo aprende a confiar en Dios, Dios es quien responde. Y en el momento indicado, Dios no responde cuando yo lo digo, cuando yo quiero. Señor, muéstrame al hombre o muéstrame a la mujer que yo quiero. No, el Señor no responde en ese momento. Porque el Señor antes está diciendo como, bueno, perfecto, tú quieres una persona a tu lado, pues entonces yo tengo que prepararte antes a ti para que realmente seas digno de esta persona. O tengo que preparar incluso a la otra persona para que realmente sea digno de ti. Entonces, que sepamos esperar, incluso como lo hizo San José. Como se escucha muchísimo en revelaciones privadas, que San José era una persona sumamente mayor para la Virgen María. Pero no es que era mayor, lo que pasa es que la Virgen María tenía 15 años, yo creo que lo expliqué en un momento, y San José tenía como pasados los 20 años. Entonces a San José se le decía que era una persona mayor, pero porque normalmente en esa época en el pueblo de Israel todo el mundo se casaba de 15 años, de 12 años, incluso los matrimonios muchas veces a día de hoy, como en el occidente, son matrimonios, ¿cómo es que se dice? Estos que los padres hablan, son matrimonios de... Bueno, yo creo que me entienden, o sea, que el padre de la novia habla, el padre del novio habla, los dos llegan a un acuerdo y los hijos tienen que casarse. Incluso ni siquiera porque los hijos estén de acuerdo, no, sino que realmente tienen que casarse. Entonces, claro, es impresionante porque en esa época también funcionaba así. Entonces a San José se le decía que era una persona mayor para la Virgen María, pero no porque tuviese 40, 50 años, no, sino que era mayor porque ya tenía 15 años. Entonces la época, una edad en la que todo el mundo se casaba. Entonces San José no se había casado. Y ahora que le estoy contando eso, yo recuerdo una vez que yo soy trabajadora social. Entonces había una usuaria que ya era... no sé si ella era pero era de esos pueblos de Occidente. Entonces, claro, ella venía de una familia sumamente grande, y todo demás. Sus padres, toda la familia huyó por la guerra y todos los conflictos que habían y todo eso. Todo, parece que era de Palestina, algo así. Entonces, ahora que hablaba de los matrimonios por conveniencia, no es matrimonio por conveniencia, o sea, bueno, yo sé que me entienden y me van a entender. Entonces, un momento dado, nosotros nos llegó una usuaria que nosotros hicimos como el árbol genealógico de ella, es decir, de toda su familia, su padre, su madre, o sea, como, ¿me entienden? O sea, sacándole como el origen de lo que era. Entonces resulta que ella se casó con un primo, ella se casó con un primo propio. Entonces, claro, normalmente uno va pues como hablando con la familia, va hablando con ella y todo lo demás. Entonces, o sea, miren lo impresionante también de esto, porque ella llegó a un punto en decir que realmente pues sus hermanas, la mayoría de sus hermanas se casaron porque sus padres hicieron pues como era una familia pobre, entonces pues la otra familia, yo que sé, tenía un camello, entonces hacían como el intercambio y todo lo demás y las familias se casaban. Entonces lo que ella hizo fue casarse con el primo. ¿Por qué? Porque ella decía, o sea, yo no quería salir como de mi núcleo familiar, porque normalmente si la mujer se casaba tenía que irse a vivir a la ciudad del esposo y podía hacer a saber dónde y dejaba de perder como comunicación sobre todo con su familia de origen. Entonces ella decía, yo no quería nada de eso en mi vida. Entonces yo decidí casarme con mi primo, sobre todo para quedarme... para quedarme dentro de mi familia y porque yo crecí con mi primo y yo sabía lo bueno que era mi primo, entonces yo decidí casarme con él porque yo sabía que él era bueno y que él me iba a cuidar a mí. O sea, yo me quedé como, o sea, como, para mí fue un impacto porque yo decía como, la realidad que uno vive muchas de las veces dice o cree que es dura, pero cuando uno escucha historias de estas que dice, yo me casé por protegerme, yo me casé para yo estar bien, o sea, uno se queda como impresionado de, de todo esto, o sea, realmente uno se queda como impresionado. Entonces, miren normalmente cómo eran o sea, yo les hablo que esta realidad en la época de la Virgen María y San José son muchos siglos, pero a día de hoy, o sea, yo hablo de esta usuaria, la conocí hace como 2 o 3 años por ahí, o sea, que pues hablo como de esta época, por decirlo así. Entonces todavía se sigue viviendo como esa realidad. Los matrimonios que se hacen pues por conveniencia, creo que son algo así, pero no, si alguien sabe ya me lo dirá cómo son matrimonios pues ya digo que los padres son los que hacen los matrimonios. Entonces, claro, pero aún así ellos, la Virgen María y San José, lo que hicieron es a través de ese sacramento del matrimonio ser un solo corazón. Entonces lo que yo les leía sobre todo el otro día era
era acerca del amar en libertad. Aquí, sobre todo en este libro de San José que yo les digo, habla muchísimo acerca de que pues la Virgen María tenía que ir a visitar a su prima Isabel. Entonces, claro, en ese entonces las mujeres no podían estar solas, pero él dice que ellos se amaron tanto en castidad que San José le dio esa libertad a ellos, o sea, no había ese de eres mía, te tengo para mí y todo lo demás, no, porque eso es lo que sucede hoy en día. Como hoy en día nosotros no amamos en libertad, nosotros amamos, llamémosla tal cual, con impureza, no miramos con un amor realmente puro, entonces nos lleva a que la otra persona tiene que ser mía, y si no es mía, no tiene que ser de nadie más. Yo por eso incluso les decía el otro día, porque hay tantos femicidios hoy en día, porque hay tanta violencia hoy en día. ¿Por qué? Porque como no se ha sabido ordenar esa parte de la pureza y se ama en impureza, entonces si yo me caso o yo tengo una pareja, entonces como yo me acosté con esa pareja a mí me pertenece y no tiene derecho a estar con más parejas. Incluso así terminen conmigo, esa persona no tiene derecho a rehacer su vida. ¿Por qué? No, porque ellos lo asocian mucho a que íntimamente fue mía, íntimamente fue mi mujer, entonces esa persona no tiene por qué estar con un tercero. Entonces, claro, si nos separamos, si pasó lo que sea, yo lo veo con un tercero o veo que va a rehacer su vida, ¿qué es lo que hago? Cortarle las alas. O sea, es como que la virilidad del hombre se ve como afectada el hecho de decir, no, es que está con otro hombre. O sea, solo miremos hasta dónde llega la mente diabólica, llamémosla así, de una persona que vive en impureza. Y no hablo solo de hombres, sino también de mujeres que dicen como que no, es que él es mío, o sea, ya estuvo conmigo íntimamente, entonces tiene que ser mío, y si no es mío, no es de nadie. Porque vemos hoy día en las relaciones muchos celos, mucha posesión, o sea, es por eso, porque realmente hay una impureza muy grande sobre todo, y porque no se ha sabido vivir lo que es esta castidad. Solo miremos claro ejemplo el matrimonio de la Virgen María y San José. Ellos supieron amarse en libertad. Incluso cuando San José se da cuenta que la Virgen María está encinta, él no dice, pues no, como hoy en día diríamos en el mundo, a saber tú con quién estuviste. No, él lo que hizo es callarse y aceptar la voluntad de Dios, porque incluso en muchas revelaciones dice, San José jamás dudó en ese momento, él jamás dudó qué haría la Virgen María, que quizá cuando se va a ver a su prima Isabel o muchas cosas y todo lo demás, porque él era humano. Él era una persona humana que tenía su corazón en Dios, como nosotros a día de hoy estamos luchando por tener nuestro corazón en Dios, estamos haciendo muchísimas cosas. Pero hay un momento en que también hay mi fragilidad humana y yo puedo llegar a desconfiar y decir, uy, no. O incluso muchas veces uno llega a desconfiar de Dios como, Señor, esto no, porque uno entra en crisis. Entonces San José era igual que uno, o sea, la humanidad de San José estaba ahí. Y en revelaciones privadas se dice que San José jamás dudó, jamás dijo como que, uy, ¿y esto qué será? No. Él él quiere como repudiarla a ella, pero es el hecho de que porque él no se sentía digno. Él decía, ¿cómo voy a ser yo digno de custodiar el corazón de María y del niño Jesús? Yo no soy digno de esto, entonces yo no puedo hacer esto. Entonces eso es lo que le sucede a San José. Entonces no es que la repudió porque dijo a saber qué haría ella en esos viajes que tenía y todo lo demás, no, nada de eso. Allí donde tengan su tesoro, también tendrán su corazón. San José tiene 3 tesoros: Jesús, María y a cada uno de nosotros. Miren lo impresionante. O sea que San José desde ya nos está custodiando, desde ya está guardándonos, desde ya nos está llamando, desde ya nos está haciendo ese llamado, como que ese llamado de aquí estoy, aquí está tu padre adoptivo, aquí está ese padre que crió al mismo niño Jesús, aquí está ese padre que se donó por completo, y eso es lo impresionante. San José te ayudará a tener un corazón casto. La lujuria es el vicio predominante que habita en el corazón de los hombres y las mujeres de esta época. El mundo está lleno de acciones inmorales y lujuriosas que ofenden sobremanera a Dios, arruinan a las familias y claman justicia al cielo.
¿Acaso Nuestra Señora no advirtió a Jacinta, la pastorcita de Fátima, que muchas almas van al infierno por los pecados de la carne? O sea, que realmente, como yo siempre les digo, nosotros estamos a tiempo. Si esta consagración ha llegado hoy a nosotros y yo veo que estoy cayendo mucho en el vicio de la impureza, en pornografía, en masturbación, estamos a tiempo para pedirle a San José que sea Él quien venga a pulir nuestro corazón, que sea San José quien venga a hacerse presente en esta consagración. Porque realmente si San José llegó hoy a cada una de nuestras vidas a través de esta consagración, es por algo, porque realmente Él quiere fortalecer nuestra alma, porque Él quiere sobre todo trabajar en nuestra alma. O sea, quizá en su misericordia tan grande nos ha visto tan... Porque cuando uno está en impureza, o sea, su alma se agita hasta tal punto que uno está inquieto, uno está como que uff, o sea, porque es un vicio sumamente grande. Entonces, claro, San José ha visto, en esa misericordia tan grande, San José ha visto nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestras tensiones, nuestras luchas, que dice como, aquí estoy, o sea, aquí llegué, hijo mío, o sea, no estás sola, aquí he venido yo, aquí ha venido tu Padre a acompañarte en este momento, a ayudarte a vencer este vicio. Yo siempre, o sea, yo les voy a decir algo, a día de hoy, sobre todo a la impureza, uno tiene que correr a la impureza. Uno no puede decir, no, es que yo voy a hacer la consagración, o yo soy consagrada a la Virgen María, entonces yo puedo hacer frente a la impureza y estar solo con mi novio en su habitación, o estar con un amigo que yo que sé, con alguna cosa, o meterme más allá, o estar solo con muchos videos, con una computadora y todo lo demás, y quizá yo sé que caigo mucho en masturbación o en pornografía y todo lo demás. Entonces, al único vicio que realmente debemos de correrle es al de la impureza. O sea, ese sí debemos de correr. Ya, por ejemplo, lo que son vicios de soberbia y todo lo demás, si alguien me habla, si alguien me grita muchas veces, uno puede decir como, uy, me está gritando, me está hablando, me quedo aquí, Señor, y ofrezco. Pero el de la impureza sí, uno tiene que correr literalmente. Como dicen, el pecado es como un perro amarrado. ¿Qué es lo que sucede? Si yo me acerco a ese perro, me va a morder. Entonces lo mismo sucede con los vicios. Si yo realmente me acerco a ese vicio, si yo sé que yo caigo en un vicio de impureza muy grande, tengo un vicio de impureza muy grande, yo sé que ahí no debo mirar, yo sé que ahí no debo de acercarme, yo sé que ahí debo de evitar, porque realmente yo voy a caer. O sea, yo debo aprender también a conocer a mi alma y a decir como que, uy, no, aquí no me voy a quedar porque aquí yo sé que voy a caer, yo sé que la tentación es tan grande y yo soy tan débil. Considerémonos siempre débiles, jamás nos consideremos fuertes, jamás nos consideremos como que, uff, yo soy ya invencible. No, siempre considerémonos débiles. ¿Qué es lo que le decía San Pablo a Jesús? Le decía, Señor, tengo una espina clavada en la carne. ¿Y qué es lo que le decía Jesús? Le decía a San Pablo, le decía, porque ahí en tu debilidad es donde mi gracia se manifiesta y crece. O sea, incluso sintámonos tan débiles que sea como, Señor, yo no soy nada, pero yo te necesito. San José, yo no soy nada, pero yo te necesito que seas mi Padre, quien vengas a protegerme de mis vicios, quien vengas a protegerme, a custodiar mi corazón de soberbia, de todas las luchas que yo pueda tener. Y después de María, nadie como San José. En la batalla por la pureza, todos necesitamos acudir a San José. Si un hombre o una mujer luchan contra la lujuria, lo mejor es pedir ayuda a San José. Miren lo impresionante de eso. Si las tentaciones contra la pureza golpean tu mente, tu corazón y tu alma, ve corriendo con tu Padre espiritual. Mantente cerca de San José. Tu Padre espiritual es capaz de hacer crecer la virtud de la castidad en tu corazón y guiarte hacia un verdadero y virtuoso amor a Dios y al prójimo. Realmente pongámonos sobre todo ¿cómo es que se dice? Se me fue el nombre, perdón. Pongámonos como intención, sobre todo en este tema, que si yo estoy luchando contra este vicio, San José, ven a pulir mi corazón. Ven, San José, a hacerte presente. Ven a ayudarme a ser casto como tú lo fuiste. Que quizá yo he caído muchas veces y yo sé que nadie me va a ver igual. No. San José hoy te mira diferente. Hoy San José te mira diferente a ti. Para San José eres alguien totalmente diferente. Para San José no eres una persona que ha caído, no. Para San José eres esa niña que siempre va a regresar a sus brazos. Para San José eres esa pequeña que siempre va a necesitar un padre y un hombre que la mire con ojos dignos y no alguien que le esté diciendo, no, es que tú estuviste con muchas parejas o tú a saber qué tú hiciste en tu vida. No, tú necesitas a alguien que te mire con dignidad, alguien que te mire con amor, alguien que te respete, y hoy es lo que San José va a hacer en ti, va a mirarte con un amor paternal.
Y después de María, nadie como San José.